En este video vamos a trabajar con la sección circular de un cono, que como vimos viene dada de cortar o intersecar un cono con un plano paralelo a la base. Se forma una circunferencia. Sería esta figura que está acá. Esta es la sección circular. De ahí viene el nombre, que es un círculo. Entonces vamos a ver cómo obtener el área y la circunferencia, la medida de la circunferencia de dicha sección. Para ello, al ser una circunferencia, tiene un radio, un diámetro tiene un centro. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula del área, que es igual a pi por r a la 2, y la fórmula de la circunferencia, que es igual a 2pi por r. Para ambas se necesita la medida del radio. Entonces, si lo dan, se calcula simplemente, pero si no lo dan, tenemos que ver qué otros datos tiene para poder averiguarlo. Por ejemplo, si tenemos aquí el cono visto de la parte lateral y el corte paralelo, se va a formar la sección circular, pero aparte de eso se va a formar en la parte de arriba otro cono más pequeño. Tenemos el cono grande, el original, y a la hora de partirlo queda un cono más pequeño, con los mismos elementos, pero las medidas son menores. Aquí tenemos todas las partes que corresponden a los dos conos, tanto al grande como al pequeñito, al que se forma con la intersección del plano. Vamos a tener dos datos de cada uno. Vamos a tener dos radios, vamos a tener dos generatrices, dos alturas, dos diámetros. Entonces, por ejemplo, esta línea que va desde A hasta E sería la altura del cono grande. Aquí está AE, altura del cono mayor, se representa con H mayúscula. Si yo la muevo un poco, me queda aquí la altura del cono menor. No hay que confundir ambas, simplemente una es la más grande, la del cono mayor, y la más pequeñita, la del cono menor. La altura menor se representa con H minúscula. Ahora, tenemos también una generatriz de A hasta F, si la generatriz mayor se representa con G mayúscula. Y también tenemos la generatriz menor de A hasta C, que se representa con G minúscula. Tenemos dos radios, de B a C, radio menor, R minúscula, y a F, radio mayor, con R mayúscula. Igual hay dos diámetros, de D a C, el diámetro menor, y de G a F, el diámetro mayor. Hay otro dato importante que hay que tomar en cuenta, que sería esta, la de B a E. Esa es la distancia que hay del centro de la circunferencia de la sección circular al centro de la base del cono. Esta medida que está aquí no es una altura. Como vemos, está la altura grande, que toma en cuenta este pedacito, y está la altura pequeña. La altura pequeña más esa distancia forman la altura grande. Hay que tener cuidado de saber identificarlas. Lo mismo pasa con la generatriz. Si tenemos la generatriz grande, la generatriz pequeña y esta distancia de C hasta F no es una generatriz. La generatriz pequeña más esta distancia forman la generatriz grande. Ahora, si yo junto las alturas, las generatrices y los radios, me forma esta figura formada por dos triángulos, un triángulo pequeño y un triángulo grande. Son triángulos rectángulos porque aquí está el ángulo de 90 grados. Si hace falta algún dato, al ser los radios son paralelos, se puede aplicar el teorema de Tales.
teorema de Tales nos dice que si yo tengo dos líneas paralelas, que en este caso serían los radios, intersecadas por dos transversales, que serían las alturas y los generatrices, entonces los segmentos comprendidos entre ellas son proporcionales. En este caso, la altura es proporcional a la altura pequeñita, la generatriz grande es proporcional a la generatriz pequeña y el radio grande es proporcional al radio pequeñito. Y al ser triángulos rectángulos también se les puede aplicar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí está la figura ya sola, los dos triángulos. Vemos que AE es la altura grande y AB es la altura pequeñita, entonces puedo poner la H mayúscula sobre, en fracción, H minúscula, e incluso se puede poner al revés. Igual pasa con la generatriz grande de A a F sobre la generatriz pequeñita de A hasta C. AF sobre AC es lo mismo que generatriz grande sobre generatriz pequeña. Y pasa lo mismo con los radios, radio grande sobre radio pequeño. Estas tres fracciones son las que nos van a dar los datos que necesitamos a veces para encontrar la respuesta. Solo hay que tener en cuenta que si pongo las mayúsculas en la parte de arriba del numerador, tienen que ir las 3 en la parte de arriba y las 3 minúsculas en el denominador. O incluso puedo hacerlo al revés. Las 3 minúsculas en el numerador y las 3 mayúsculas en el denominador. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y recordar que puedo aplicar Pitágoras. Si tengo catetos, puedo sacar hipotenusa, o si tengo hipotenusa y un cateto, puedo sacar el otro cateto. Entonces vamos a ver cómo se aplican esos teoremas en estos ejercicios. El primer ejercicio nos dice que calcule la medida de las variables, además el área y la circunferencia de la sección circular de esta figura. Hay que ver los datos que tenemos y lo que hay que averiguar. La medida de las variables se refiere a que tengo que averiguar cuánto mide la H y cuánto mide la R. Y luego de eso, cuánto es el área y la circunferencia de la sección circular, o sea, de esto que está acá. Primero, ¿cómo obtengo las variables? Con el teorema de Tales. Las fracciones que acabamos de ver. Teníamos que H minúscula sobre H mayúscula es igual a R minúscula sobre R mayúscula es igual a generatriz minúscula sobre generatriz mayúscula. Ahora, ¿cuáles datos tengo aquí? Vamos a ver la figura y observar cuáles datos son los que nos dan. Nos dan este 5, que ese 5 representa la generatriz pequeña. Vean la distancia que va desde acá hasta acá. Nos dan este 15, que este 15 representa la generatriz grande. Vemos que va desde aquí hasta acá. Entonces ya tenemos las dos generatrices. Y nos dan este 12 que está aquí, 12 centímetros, que sería el radio grande. Ahora, yo necesito usar dos de estas tres fracciones. ¿Cuáles dos utilizo? La que tenga más datos. H minúscula lo tengo, no. H mayúscula la tengo, tampoco. Entonces esta fracción no se va a utilizar. No tengo ninguno de esos dos datos, no la puedo usar. Entonces tengo que usar las dos que me quedan. Radio pequeño sobre radio grande igual a generatriz pequeña sobre generatriz grande. Y cambiamos los datos por los valores que tenga la figura. R minúscula no lo sé, no lo puedo cambiar. R mayúscula, ese sí lo tengo, sería 12. Aquí está. Es igual a generatriz pequeña
la tenemos acá, era 5. Sobre generatriz grande que, aquí está, sería 15. Y eso se convierte en una ecuación simple. Simplemente, para despejar y saber el valor de la R, el 12 lo mando a multiplicar al otro lado. Quedaría simplemente que el radio mide 5 por 12 dividido entre 15. Y el radio sería entonces 5 por 12 dividido entre 15. Es 4. El radio es 4. Y ya tenemos uno de los valores que nos pedía el ejercicio. Podemos poner entonces acá que esto mide 4. Ahora, ¿cómo hago para encontrar la h? No puedo utilizar el teorema de Tales porque no tengo la medida de una altura para sacar la otra altura. Pero sí tengo este dato que está acá. Tengo cuánto mide esto, que sería la generatriz pequeña. Cuánto mide esto, que lo acabo de sacar, que es el radio pequeño. Y necesito sacar esta parte. Entonces, ¿qué podemos aplicar? El teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo aquí. Tenemos h. Tenemos abajo que sería 4. Y la generatriz, esta distancia que hay acá, es lo mismo que esta distancia que hay acá. Si esto mide 5, significa que esta mide 5. Miden igual. Entonces aquí mediría 5. Por lo tanto, h sería aplicar el teorema de Pitágoras. H es un cateto. 5 es hipotenusa. Y 4 es otro cateto. Y Pitágoras nos dice que un cateto al cuadrado, para averiguar la medida de un cateto, simplemente es elevar la hipotenusa al cuadrado y restar el otro cateto al cuadrado. H entonces sería la raíz de 5 a la 2 menos 4 a la 2. Daría 3. Por lo tanto, h mide 3. Ya tenemos el otro dato que nos faltaba en esta parte. Ahora ya tenemos las medidas de las variables. Nos falta el área y circunferencia de la sección circular. Pero el área y la circunferencia simplemente es aplicar la fórmula. El área es pi por r a la 2. Y la circunferencia es 2pi por r. ¿Cuánto mide el radio? Lo sacamos acá, mide 4. Sería pi por 4 a la 2 igual a 16pi. Ya tenemos el área. La circunferencia 2pi por r sería 2pi por 4, 8pi.
y ya tendríamos resuelto el ejercicio por completo. Las dos variables, el área y la circunferencia de la sección circular. El siguiente ejemplo nos dice que calcule la medida de las variables y además el área y la circunferencia de la sección circular. Vamos a ver, tengo que saber cuánto mide la G, cuánto mide la H, cuánto mide la G mayúscula, cuánto mide la R. Son 4 variables que hay que encontrar. Aparte del área y perímetro o circunferencia de la sección circular. Para empezar tenemos que ver los datos, porque necesito aplicar las fórmulas de generatriz sobre generatriz, radio sobre radio y altura sobre altura. Vamos a ver cuáles son los datos que nos da la figura. Nos dice que este 36 que está acá, ese es el radio mayor. Nos da un 36 raíz de 3 que está aquí. Esto sería, vemos esta distancia, desde aquí hasta aquí, o sea, esa es la altura mayor, H mayúscula. Y nos dan esto que está aquí. Ese 24 raíz de 3 es lo que mide esta parte. O sea, no es una altura. Es la distancia que hay del centro de la sección circular al centro de la base. Entonces le podemos poner a este X. Ahora, vamos a ver qué datos tenemos. No tenemos la generatriz pequeña ni la generatriz grande. No puedo aplicar todavía esta fórmula. Tengo que usar estas dos fracciones. ¿Tengo R? No. Entonces, R minúscula no la tengo, pero la R mayúscula sí la tengo, que sería 36. Ahora, H minúscula no la tengo. Hay que averiguarla. Pero sí tengo H mayúscula, que sería 36 raíz de 3. Ahora el detalle está en cómo averiguar H minúscula para encontrar eso. Es muy sencillo. Si yo a la altura tengo esta altura grande, yo a esa altura le voy a restar esto que está aquí, ese 24 raíz de 3. Si a esa parte grande yo le resto esta distancia, lo que me va a quedar, lo que me queda sería entonces la altura que necesito. O sea, vamos a ponerlo aquí. La altura pequeña es igual a la altura grande del resto, lo que era X. O sea, la altura grande, ¿cuánto es? 36 raíz de 3. El resto X, que sería 24 raíz de 3. 36 raíz de 3 menos 24 raíz de 3 es igual a 12 raíz de 3. Entonces ya tenemos cuánto es H minúscula y de una vez había que averiguarla, ya la tenemos. Por lo tanto aquí donde va la H minúscula sería 12 raíz de 3 y queda una ecuación donde tengo que mandarle 36 a multiplicar con el 12 raíz de 3
Me quedaría entonces que el radio es 12 raíz de 3 por 36 dividido entre 36 raíz de 3. Calculamos eso. Simplemente es 12 raíz de 3 por 36 dividido entre 36 raíz de 3 y daría 12. El radio es 12. Ya tenemos dos variables de las que nos pide el problema. Dos de las cuatro. Ahora, ¿cómo averiguo la generatriz pequeña y la generatriz grande? Muy fácil, porque ya tengo casi todos los datos. Si tenemos, veamos la generatriz pequeña, esta. Por medio de Pitágoras, ya tengo esta medida, ya tengo esta medida, y quiero averiguar la generatriz pequeña. Quiero averiguar esta medida. Poner en rojo. Teníamos que h era 12 raíz de 3, que el radio era 12. Entonces, como esta generatriz es lo mismo que esta del otro lado, eso también me dije que no sabemos. Pero por medio de Pitágoras ya lo puedo averiguar. Tengo este triángulo. Aquí sería 12. Aquí sería 12 raíz de 3. Y aquí estaría la generatriz que necesito, la pequeñita. Vemos que es un cateto. El radio es un cateto. Y esta es la hipotenusa. Como hay que averiguar la hipotenusa, entonces la generatriz sería la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 12 al cuadrado más 12 raíz de 3 entre paréntesis al cuadrado. Si no le ponen paréntesis, les da otra cosa. Ponemos en calculadora. Raíz de 12 a la 2 más paréntesis 12 raíz de 3 a la 2. 24. 24. Entonces la generatriz pequeña mide 24. Ahora, ¿qué pasa con la generatriz grande? Pasa exactamente lo mismo. Tengo esta medida que es la altura grande, que está aquí, es lo que mide esto. Desde el principio lo vimos, que es también acá. Tenemos esa medida, 36, desde el puro principio, el radio grande, altura grande, radio grande. Me sirve para averiguar, por medio de Pitágoras, la generatriz grande. Entonces puedo poner otro triángulo
donde esta sería la altura grande, y este es el radio grande, y esta es la generatriz grande. ¿Cuánto medía H? Mayúscula, 36 raíz de 3. ¿Cuánto medía R? 36. Y generatriz no lo conocemos. Es un cateto, la altura, un cateto el radio. Por lo tanto, esa es una hipotenusa. Utilizamos la misma fórmula de arriba. La generatriz grande sería la raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. O sea, 36 a la 2 más 36 raíz de 3 entre paréntesis a la 2. La generatriz grande sería entonces raíz de 36 al cuadrado más paréntesis 36 raíz de 3 a la 2. 72. 72, y con esto ya tenemos las 4 variables que nos pedía el problema. Tenemos la R, tenemos la H, tenemos la G minúscula y la G mayúscula. Por último, tenemos que averiguar cuánto mide el área y la circunferencia de la sección circular. Esta parte que está acá. Y para eso necesitamos el radio, que ya lo calculamos y nos dio 12. Por lo tanto, aplico la fórmula. Pi por R a la 2 es igual a pi por 12 a la 2. El área sería entonces 144 pi centímetros cuadrados. La circunferencia, la fórmula 2pi por R, que sería entonces 2pi por 12. La circunferencia sería entonces 24 pi centímetros. Y ya estaría resuelto el problema.